Sí, yo creo que hay que partir de una idea que comentaba al final de su primera intervención el embajador Ali, cuando decía que esa contraofensiva derechista, o como algunos lo llaman, ese proceso de restauración conservadora, pensaba que al caerse Venezuela, caerían todos los demás. Eso tiene que ver con una característica fuerte que tiene Venezuela, y es que es uno de los grandes líderes espirituales de este proceso de cambio que vive América Latina. O sea, los líderes comerciales caen con más facilidad. Ya vemos, por ejemplo, en el campo internacional, como Estados Unidos, en contra de sus deseos, ha ido ubicándose en un segundo plano, como emergen otras potencias, pero los líderes espirituales son más sólidos. Y creo que también la OEA en esos ataques contra Venezuela se ha olvidado de ese detalle, porque cuando vemos a la mayoría de la membresía de la OEA apoyando documentos de Venezuela, hay que tomar en cuenta no solamente eso, que hoy puede ser Venezuela y mañana otro estado, sino la relación de amistad y de solidaridad que Venezuela ha venido construyendo durante estos últimos 15, 16 años con esos países, con, por ejemplo, los países del Caribe, con los países regionales, esa amistad que ha sembrado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese país, Venezuela, que tiene un liderazgo espiritual extraordinario en América Latina, tiene unas potencialidades económicas extraordinarias, y eso ha hecho que se haya convertido en una puerta para la entrada de otros actores internacionales a la región. Vamos a ubicarnos en el año 99, en el que el presidente Chávez llegó a la región. ¿Qué país era el principal socio comercial de la inmensa mayoría, por no decirlo todo, de los países latinoamericanos? Estados Unidos. Estados Unidos era el primer socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. Busquemos en ese ranking qué papel jugaban otros países latinoamericanos dentro del escalafón, ¿no?, de socios comerciales de los propios países latinoamericanos. Es decir, era una región que miraba hacia una sola dirección desde el punto de vista político, militar y económico. Cuando entra Venezuela, eso empieza a cambiar, porque Venezuela comienza a impulsar una serie de mecanismos de integración, sobre todo económico, para que esa región comenzara a mirar a los lados, hacia los lados. Eso lo había logrado el Mercosur en algún sentido, pero bueno, bajo una filosofía muy neoliberal. Ahora, no solamente eso, sino también abrirse a otros mercados. Y es verdad que uno dice, bueno, es verdad que China es el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos que son de derecha, es verdad, pero ¿cuál es la diferencia con Venezuela? Que Venezuela plantea también una alianza política, no solamente una alianza económica, porque ahí está, por ejemplo, China, que es un importante socio comercial de Colombia, de Chile, de Perú, creo que es el primer socio comercial de Perú, pero Venezuela ofrecía una alianza política, una alianza también de solidaridad moral, diplomática. Y como decía el embajador también, eso fue no solamente la voluntad política del gobierno de Chávez, sino también la necesidad. Recordemos también, por ejemplo, en ese sentido, cómo Venezuela tuvo que empezar a comprarle armas a Rusia porque Estados Unidos no quería venderle las piezas repuestos de los aviones, las armas norteamericanas que tenía. La historia se sigue repitiendo. La historia se sigue repitiendo.